Hola chicos, vamos a corregir los ejercicios que habíamos mandado. A ver, vamos a leer el primero. Un globo sonda asciende hasta 1000 metros de altura y os dice que mide la temperatura de la atmósfera a distintas alturas. ¿Vale? Se comprueba que a cada 200 metros de ascensión la temperatura disminuye de 2 grados y que la temperatura a nivel de suelo a 0 metros es de 15 grados. ¿Vale? Bueno, lo de los 2 puntos esto era porque era un examen quizás hace un año. Construir una tabla de valores. Entonces vamos a empezar con el A. Nos piden construir una tabla de valores. ¿Vale? Os conté que había dos formas de hacerlos. Entonces, tenemos la tabla de valores, si os fijáis, es altura contra temperatura. Entonces acordamos, ponemos la primera con la unidad entre paréntesis, ¿vale? Y la segunda con la unidad entre paréntesis, que son grados centígrados, ¿vale? Esta va a ser la X y la otra va a ser la Y. Una vez hecho esto, ¿vale? Pintamos la tabla. Intentar hacerla más o menos, ¿vale? Que quede más o menos bien, ¿vale? Y vamos a ir poniendo, empezamos a 0 metros, que es el dato que tenemos, y son 15 grados. Y nos dice que cada 200 metros, ¿vale? Disminuye 2 grados, ¿vale? Pues entonces, cada 200 metros, pues disminuye 2 grados, o sea que a 200 eran 13, pues a 400 eran 11, ¿vale? A 600 serán 9, 400 serán 7, perdón, 800, que seguimos subiendo, y a 1000 metros, otros 200 más, será 5. Bueno, una vez hecho esto, extiendo esta línea un poquillo, se queda un poco chapucilla, pero bueno, más o menos, que se quede más o menos listo. Bueno, una vez hecho esto, cerramos ya las cajitas, yo lo he hecho así para que, ¿vale? Y se puede añadir un dato adicional, que es, este le vamos a llamar la X y este le vamos a llamar la Y, ¿vale? Y esta es la tabla de valores, si os fijáis, ¿qué información tenemos? Tenemos la primera magnitud, que es la altura, con su unidad entre paréntesis, la segunda magnitud, que es la temperatura, con su unidad entre paréntesis, y tenemos rellena cada valor, pues de la X tenemos un valor de la Y. Empezamos con que a 0 grados, o sea, 0 metros, perdón, hay 15 grados y nos dicen que a 200 metros pues disminuye 2. Bueno, vamos allá. B. Dibuja la gráfica de esta función. Bueno, vamos a intentar hacerlo así, que quede más o menos. Esto es una cosa formal, ¿vale? Aquí lo que importa mucho es la forma. Entonces, ¿qué significa? Si os fijáis, ¿qué hemos dicho en los ejes? En el eje X tiene que estar la temperatura. Temperatura con la unidad entre paréntesis. En el eje Y, lo mismo. Va a la altura con la unidad entre paréntesis. Bueno, fijaros. Marcas equiespaciadas, ¿vale? Entonces empezamos en 0. La X son cada 200 metros. Vamos a tener 5 marcas. Empezamos en 0, 200, más o menos, ¿vale? Vosotros tenéis cuadrículas, o sea que lo podéis hacer. 600, 800, ¿vale? Y 1000. Y en el eje de las Y's, fijaros que acaba en 5, más o menos lo podemos hacer pues cada 2 grados, ¿vale? Aquí hacemos un salto, ¿vale? Como se marca aquí. Lo que importa sobre todo es que las marcas están equiespaciadas. 5, 7, más o menos, 9, 11, 13 y 15. Vale. Una vez hecho eso, pues marcamos los puntos. A 0 grados, 15. Aquí. A 200 metros, perdón. A 200 metros, 13. A 400, 11. A 600, 9. A 800, 7. Y a 1000, que es donde acabamos la gráfica, pues porque nos dice que llega hasta 1000 metros, 5. Ahora, después de marcar los puntos, lo que nos preguntamos es si tiene sentido unir las líneas. Si tiene sentido porque
globo sonda pasará por 100 metros, por 150, aunque no tengamos la medida tomada, sabemos que pasa por allí. Entonces sí tiene sentido. Entonces trazamos la línea, ¿vale?, que lo une, ¿vale? Y ya está. También sería interesante, por ejemplo, temperatura del globo sonda en ascensión, o sea, un título puede ser temperatura del globo sonda, globo sonda según asciende. Bueno, ¿qué temperaturas ascendemos a 1000 metros? Pues lo podemos mirar directamente de la tabla, ¿vale? La temperatura será, lo tenemos aquí, ¿vale? La temperatura será 5 grados, ¿vale? Si siguiésemos ascendiendo más, pues seguiría bajando, ¿vale? Este programa era bastante facilito, sobre todo lo que interesa era un programa de formalidad, ¿vale? De cómo hacemos las tablas y cómo hacemos las gráficas, con todos sus elementos. Bueno, visto esto, vamos a pasar al problema siguiente. Venga, vamos al problema 2. Una empresa de zumos ha creado una nueva bebida de frutos rojos relajantes que vende en latas. Para ser transportada, esta empresa agrupa las latas en cajas de 12 unidades y estas cajas en palet de 200 cajas. Cada caja pesa 6 kilos, ¿vale? Venga, si X es el número de cajas que transporta un camión que vacío pesa 2000 kilos, ¿qué fórmula indica el peso del camión cargado? Fijaros, el camión cargado, ¿qué pesará? Pesará lo que pesa el camión en vacío, que son 2000, más la cantidad de latas que lleve, ¿vale? La cantidad, perdón, de cajas que lleve, ¿vale? Porque nos dicen que X es el número de cajas, que son los datos, ¿vale? Entonces, fijaros, si llevase, por ejemplo, ninguna caja, con 0 cajas, pesaría 2000, porque no lleva ninguna. Con una caja pesaría 2000 más 6, que es lo que pesa una caja. Con 2 cajas, 2000, más, como son 2 cajas, 2 por 6. Y si tuviese X cajas, sería simplemente 2000 más lo que pesa una caja, que es 6, por el número de cajas. Con lo cual la respuesta correcta es esta, es la B. Venga, ¿qué tipo de relación hay entre el número de cajas y el peso? ¿No es una función? Para que no fuese una función, ¿vale? Vamos a comprobar qué es una función. Una función tiene que haber una relación entre dos magnitudes, en este caso es entre el número de cajas, que es una magnitud, y el peso. Y que aparte que para cada valor de la X solo haya un valor de la Y. Bueno, esto es evidente, porque si os fijáis, esto es una fórmula que significa que si yo fijo la X, esto me da un valor, no me pueden dar dos. Con lo cual es una función, con lo cual la A la tachamos, la A no puede ser, porque sí es una función. La pregunta es si es una función lineal o una función no lineal. Como vimos, las funciones lineales, que la llamamos así, eran las que tenían la pinta de y es igual a mx más n. Si ya hemos visto todas estas, de todas formas, todas las que hay aquí, ¿vale? Todas, ¿vale? Cumplen donde m y n eran números. O sea que claramente es una función lineal porque se agrupa, ¿no veis? Hay un número más otro número por x, ¿vale? Entonces es una función lineal, ¿vale? Fijaros que aquí hemos hecho un poco lo de álgebra, ¿vale? Lo de álgebra, de pasar del lenguaje normal al lenguaje algebraico y ver que esto realmente pues, es una función, ¿vale? Es un poco recordar lo que habíamos visto antes. Y venga, pasamos al siguiente ejercicio. Venga, el tercero es el típico ejercicio de interpretación de gráficas. Tenemos la siguiente gráfica que representa la relación entre el tiempo y la distancia a su casa del paseo que José ha realizado ayer. Iba con una bici, pero algunos tramos los he ido andando en bici y otros pues se habrá bajado y ha ido andando, ¿vale? Llevando la bici de la mano. No sabemos por qué. Bueno, lo del 1,5 puntos ya os digo que lo quitamos. Vamos primero a analizar la gráfica, si está bien. Hay dos ejes con su magnitud y la unidad entre paréntesis, tiempo en minutos, y la distancia con su magnitud entre paréntesis, perdón, la magnitud con su unidad entre paréntesis, en kilómetros. Marcas X espaciadas, aquí cada cuadradito marca 1 kilómetro, y aquí cada cuadradito son 5 minutos. Entonces, esto viene bien porque se, digamos, engarza en lo que estáis viendo en física. Porque aquí, si os fijáis, tenemos una curva que tiene como dos pendientes, ¿vale? Entonces, si os fijáis,
la primera pendiente, ¿qué está representando? Fijaros, en este primer tramo, que le voy a llamar, vamos a llamarle tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. En el tramo 1, lo voy a poner así, fijaros, tramo 1, ¿qué recorre? Recorre 2 kilómetros y eso lo hace en 20 minutos. Fijaros que en el tramo 2, ¿cuántos kilómetros recorre? Fijaros, va del 2 al 6, recorre 4 kilómetros y eso lo hace en solo 10 minutos. En el tramo 3, ¿vale? Vuelve a recorrer 2 kilómetros solo y de nuevo, ¿vale? Lo hace en 20 minutos. Y por fin en el tramo 4, que son líneas, ¿vale? Recorre, fijaros, va del 8 hasta el 0, o sea, recorre 8 kilómetros, ¿vale? Y eso lo hace en 10 minutos, ¿vale? Entonces, fijaros que esto puede ser, pues yo que sé, que sea una cuesta y, en fin, que al final, pues, se acuesta abajo y vaya más rápido, ¿vale? Lo que está claro, si os fijáis, es que hay dos tramos que claramente son mucho más lentos que los demás, ¿vale? Que son el tramo 1 y el tramo 3, ¿vale? Y hay dos tramos que va muchísimo más rápido, ¿vale? Que son el tramo 2 y el tramo 4. Entonces parece que los de caminar, los que se consideran que ha caminado, pues serán el 1, ¿vale? Y el tramo 3. Entonces, si os fijáis, en el tramo 1 ha recorrido 2 kilómetros y en el tramo 3 otros 2 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros ha caminado? Pues 2 más 2, 4 kilómetros. ¿Cuántos ha recorrido en bicicleta? Pues son 4 más 8, pues 12 kilómetros. ¿Cuánto tiempo ha caminado? Pues lo tenemos aquí. 20 más 20, 40 minutos. ¿Y cuánto ha andado en bicicleta? Pues lo que falta. O sea, 10 más 10, 20 minutos, ¿vale? Ha estado una orilla, los cuales andando ha sido 40 minutillos, y los otros 20, pues, ha sido en bici, ¿vale? Posiblemente, pues, a lo mejor ir andando, luego habría un tramo más suave que ha podido ir en bici, otra vez había una cuesta muy grande para arriba que no era capaz de subir, habrá ido andando y ya al volver, como era cuesta abajo, pues ha ido muchísimo más rápido. Y este es el ejercicio, es un ejercicio de interpretación de gráficas que lo he querido poner porque se mezcla un poco con la interpretación de física y un poco eso, que penséis un poco en el sentido común, ¿vale? Que simplemente si recorre más distancia, menos tiempo, eso será que va en bici porque vas más rápido, ¿vale? Simplemente eso era lo que se buscaba. Y esto eran los ejercicios. Con esto vamos a acabar el tema. Estamos viendo de funciones, que mezcla un poco de álgebra, y vamos a pasar a ver un poquito de geometría, perímetros, áreas, ¿vale? Las unidades, que son importantes, que están involucradas, y veremos, recordaremos un poco las figuras principales, cómo se calculan esos perímetros, esas áreas, y haremos también algunos problemillas, ¿vale? Pues bueno, pues con esto acabamos este ejercicio, tenéis las correcciones, y eso es todo. Buena desescalada.